siguiente aterradora historia que te voy a contar ahora nos fue compartida por el joven Alberto Serpa Sánchez, quien es originario del estado de Guanajuato, México. Escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Mi padrino el diablo. Todos los presentes reían eufóricos, celebraban y se burlaban de él, de acuerdo a cómo se iban dando las circunstancias. El pobre ya estaba empapado, podía ver el sudor mojando toda su ropa. Aún así, el peón no se daba por vencido, y sin importarle que todos lo trataban como si fuera de un payaso de quien se rieran, él no dejaba de correr detrás del animal. Era una cría de cerdo el que intentaban atrapar, pequeño todavía, así que su velocidad para correr lo superaba con creces. Cuando lo arrinconaba en algún sector del corral, haciéndonos pensar que ya lo atraparía, el escurridizo cerdito volvía a escaparse de sus manos. Yo simplemente observaba, en silencio, pues a diferencia de todos, a mí me causaba pena el desdichado peón. Cuando finalmente este quedó prisionero en sus manos, todos aplaudieron y rieron mucho más todavía. Él quedó muy sucio, cubierto de lodo y heces que formaban parte del suelo del corral. Vi el rostro sereno de mi padre, quien siendo testigo silencioso del show, solamente se permitía dibujar una sonrisa entre sus copiosos pelos negros, de su barba y bigote. No, él no. A él nunca le gustó ese tipo de cosas. Me refiero a las actividades impredecibles que al viejo se le ocurría realizar para el entretenimiento de las visitas. Nunca quise a ese viejo. Sé que no debería ser así dado el lapso familiar que él y yo teníamos, pero es la verdad. Mi triste verdad, y siempre lo dije. Apenas entré en la adolescencia y me sentí con la libertad de hacerlo. Sin embargo, nadie en casa me decía nada al respecto, pues ciertamente nadie lo quería tampoco. Una vez que el peón sacó el cerdo del corral, lo llevó directo hacia aquella vieja pero compacta mesa de madera, la cual estaba a pocos metros de ahí, bajo la sombra de un añejo árbol, que fue testigo de tantos derramamientos de líquido rojo, gritos y agonía. Ahí ya guardaba el viejo, risueño y perverso, quien conforme acercaban el animal hasta él, mantenía sus ojos puestos en este. De esa manera hacía de antemano los cálculos, para elegir en dónde poner aquel objeto filoso que manipulaba entre sus manos, mismo que afilaba ansioso sobre una piedra que posaba a un costado de la mesa. Posteriormente comenzaba la faena. Algunos de los presentes se daban la media vuelta para no mirar, y mejor centrarse en dialogar entre ellos. Otros, en cambio, no podían contener su cruel naturaleza, y entusiasmados se acercaban a la mesa para contemplar el acto. Mi padre era uno de ellos, pero se ponía al lado del viejo a pedido de este, ya que básicamente lo mantenía cerca de él en todo momento, y por consiguiente yo tenía que estar ahí también, oyendo los chillidos del cerdo, los cuales se entrecortaban con el líquido rojo que fluía como un río. Sentía náuseas, repugnancia, pero no por lo que veía ser aquel hombre, sino por la satisfacción que ese hombre lunático expresaba a través del brillo de sus ojos, los cuales parecían salirse de sus órbitas tal cual un demente. Por momentos aquel líquido mático empapaba su rostro, y esto era debido a la batalla que daba el cerdo con sus movimientos. Inmediatamente él se limpiaba con el antebrazo lanzando una carcajada, que imitaban también los que rodeaban la mesa. Poco a poco los movimientos de aquel animal se hacían muy lentos, hasta convertirse en simples reflejos. Sus ojos dejaban de moverse, y así una vez más, terminaba de presenciar uno de los tantos lúgubres momentos vividos en mi infancia. Quizás mi padre jamás se puso a pensar que estos serían recuerdos imborrables que harían de mi vida un infierno en la actualidad. Pero qué más da, así somos la gente del campo, aunque nos cueste mucho aceptarlo. No obstante, más allá de todo lo que me tocó vivir en ese tiempo, lo que jamás pude sacar de mi mente fue la alevosía del viejo. Su arrugado inmundo rostro fue origen de mis pesadillas por muchos años. Su personalidad altanera y la prepotencia con la que humillaba a sus empleados eran detestables, mas su maldad innata
Despedía pestilencia hasta por los poros de su siempre mugrienta y sudorosa piel. Pero como me decía mi padre, a él le teníamos que respetar, no solo porque se trataba de un hombre mayor, sino porque también, ese viejo que odiaré toda mi vida, y a voluntad de mi propio padre, era mi padrino. Lo que les acabo de contar fue una introducción de lo que se viene, pues si hay algo que quiero dejar bien en claro, es que yo jamás quise tener algo que ver con quien sería el protagonista de mi relato. Cuando ya tenía unos 18 años de edad, y a pesar de que el desagrado hacia él, tanto el mío como así también el de mi hermano, era demasiado notorio, a él parecía no importarle, pues continuaba con su rutina de venir a la casa. Lo hacía 2 o 3 veces o hasta 4 días por semana, y siempre lo hacía en los últimos minutos de la tarde, como calculando que con su llegada, la noche lo recibiera ya estando con nosotros. Su rancho estaba a unos 20 minutos del nuestro, y sabíamos cuando él venía en su caballo gracias a los perros, quienes ladraban enfurecidos a tal punto de que mi padre debía regañarlos para que no le hicieran nada. Y curiosamente los canes tomaban esa actitud solo contra él. No éramos de recibir muchas visitas de los demás vecinos, pero con ellos jamás se comportaban así. Como era costumbre y por respeto, papá lo invitaba a pasar. El viejo se sentaba frente a la mesa y abría la botella de licor que infaltablemente traía consigo, mientras mi madre tenía que ponerse a preparar la cena más rápido de lo normal para servirle. Generalmente a esas horas nosotros ya concluíamos la jornada laboral, pero con mi hermano inventábamos alguna excusa para continuar en la huerta, pues tratábamos de pasar el menor tiempo posible compartiendo con él. Cuando la cena estaba lista, no nos quedaba de otra que unirnos a la mesa, y ahí sentados debíamos soportar verlo emborracharse, contando las grandes hazañas que su mente enferma imaginaba para llamar la atención. Él siempre tenía que ser mejor en todo, el más fuerte, el más sabio, el más valiente, e incluso hacía alarde de que él era amigo del mismísimo Innombrable. Para ese entonces él ya vivía solo en su rancho, y a nadie lo visitaba, como cuando hacía las fiestas. Su esposa había fallecido años antes, y sus hijos emigraron a la ciudad, y puedo darme una idea por qué. Ni siquiera ellos podían soportarlo. Quizás era por eso que mi padre lo aceptaba en la casa, por lástima seguramente, pero también a él se le notaba lo mal que le caía su visita. Recuerdo que en una ocasión, le pregunté a mi madre por qué lo eligieron a él como mi padrino. No me respondió, pero su cara palidecía cada vez que le tocaba ese tema. Pasada la medianoche, y habiendo terminado ante su botella, por fin se marchaba. Desde la ventana lo veíamos partir montando su caballo, en tanto mi padre se quedaba en la puerta, hasta que éste se perdía en la oscuridad del camino. A todo esto, cabe mencionar que mi madre se mantenía neutra, pero a eso, siempre con mi hermano, lo adjudicábamos al reciente parto que había tenido, pues mi hermana apenas tenía unos meses de vida. Me acuerdo que bromeando con mi hermano, decíamos que finalmente Dios escuchó nuestras oraciones, ya que de la nada, un día el viejo dejó de venir. Pasaron 2 semanas completas sin saber de él, algo que por supuesto nos alegraba. Sin embargo, la vida injusta no nos quiso dar mucho descanso y nos cortó la paz en seco, pues de pronto una noche regresó, y fue cuando también comenzaron los fenómenos aterradores. Aún la oscuridad de la madrugada cubría el entorno cuando me levanté. Tenía la costumbre de ser el primero en hacerlo, y así prepararme para comenzar la jornada. Por lo tanto fui el único testigo de aquello. Encontré al viejo en la cocina, sentado frente a la mesa como lo hacía cuando venía. Me molestó ver que ingresó por sí solo y sin avisar, pero tuve que hacerlo en silencio, ya que no quería discutir luego con mi padre, quien siempre lo defendía. Pero en esta ocasión noté algo extraño en él. No tenía su botella ni tampoco olía a sudor, pues su olor ahora era más fuerte. Me miraba detenidamente en tanto yo preparaba el desayuno para los demás. No me decía nada, pero mantenía su odiosa risa como burlándose de mí. Ya estando a punto de hablarle, pero no con buenos términos, quería al menos saber si mi padre le había abierto la puerta y lo estaba esperando, o solo venía a molestar una vez más. Deduzco que se dio cuenta de lo que estaba por hacer,
ya que se levantó de la silla y salió de la casa, ahorrándome así mis palabras. Minutos después, cuando mi padre y hermano se levantaron, le conté que el viejo había vuelto. Les juro que sentí más ira hacia él cuando papá me dijo que no sabía nada, y por lo tanto había ingresado por su propia cuenta. Pero tal cual les conté, él lo defendió. Me pidió que cuando viniera otra vez no dijera ni hiciera nada contra él. Cuando salimos al patio, fue cuando contemplamos aquellos horrendos sucesos. Sobre el patio estaban echados los 6 perros que teníamos, pero estaban estáticos, como en un estado de trance. Tenían sus ojos abiertos y no emitían parpadeo alguno. Mantenían sus miradas hacia la nada. El pavor empezó a invadirnos cuando notamos que todos los animales de los corrales tenían la misma condición. Pero fue sin duda alguna lo que hallamos en la huerta lo más espeluznante aún. Todas las plantas estaban totalmente secas, marchitas y quebrantadas. El desconcierto creció desmesuradamente cuando vimos que había sangre en medio de ellas. Al seguir el rastro, este nos condujo hacia el cuerpo inerte de un cerdo, el cual tenía el vientre abierto. Su extremidad superior la encontramos a pocos centímetros de este. Estaba sobre una estaca. Fue mi padrino, papá. Fue ese viejo loco, le dije reclamándole sumamente irritado. Mi hermano trató de tranquilizarme, diciéndome que no lo tomara tan deprisa. A mi padrino podríamos culparlo de lo que le pasó al cerdo, pero el estado de las plantas y el de los demás animales no podría estar involucrado él. Algo más estaba ocurriendo. Mi padre guardó silencio, no pronunció ni siquiera una palabra, y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Yo quería ir a buscarlo en ese momento y darle su merecido de una vez por todas, pero tuve que morderme los labios en señal de contención. Pero a partir de ese instante, se plasmó en mí la idea de que ese viejo era un brujo. 2 noches después volvió a aparecer en el rancho, e increíblemente los perros ya no le ladraron como solían hacerlo. Totalmente lo contrario, comenzaron a llorar al percibir su presencia. Junto a mi padre salimos hasta la puerta de la casa, y desde ahí lo vimos pasar por el sendero. Iba montando su caballo mientras nos miraba con su repugnante sonrisa. Eso se repitió muchas noches más, siempre pasando por fuera del rancho, y cuando nosotros no salíamos a verlo, él se quedaba aguardando frente al portón, observándonos a través de las ventanas como un vil maníaco. Ya había pasado más de un mes padeciendo esas perturbadoras visitas, cuando una noche lo volví a encontrar adentro de la casa, pero ahora sus inmundas intenciones tocaron el límite, pues se atrevió a fijarse en lo más sagrado que teníamos en ese entonces. Estando ya levantado, me dirigí a la cocina para preparar el desayuno, cuando escuché llorar a mi hermanita, quien dormía sola en una habitación contigua a la de mis padres. Al ir a buscarla con intenciones de cargarla, sentí que cada fibra de mi cuerpo se estremecieron. Al lado de su cama estaba parado el viejo, quien me miró apenas ingresé como si me estuviera esperando. En un momento dado dirigió sus ojos hacia la bebé, y luego los regresó hacia mí, como revelándome sus intenciones. Lo insulté con todas mis fuerzas, y en tanto corrí hacia la cama le ordenaba que se alejara de ella. La tomé y salí rápidamente del cuarto en busca de mi papá, quien ya salía presuroso hacia nosotros. Cuando le dije que el viejo estaba en la habitación, cambió de rumbo para ir directo hacia la sala donde tenía su fusil. Una vez que lo tomó fue a buscarlo decidido a acabar con él, pero este ya no estaba. Totalmente enardecidos de odio nos pusimos en campaña. 20 minutos después íbamos en nuestros caballos hacia su rancho para buscarlo, pero con lo que nos encontramos en ese lugar, jamás lo podríamos haber creído, si no lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. El lugar parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Los animales estaban momificados ya, disecados, como si llevaran sin vida durante meses. Tenían signos en la misma condición del cerdo que hallamos en nuestra huerta. Papá nos pidió que nos separáramos para inspeccionar en los alrededores. Cada quien tenía un fusil ahora. Nos dijo que no dudáramos en acabar con él si lo veíamos, o si no que gritáramos para avisarle. Pero una vez más, me tocó a mí presenciar primero un macabro acontecimiento. Por instinto me dirigí directamente hacia donde se hallaba aquella mesa sobre la cual, siendo niño, lo vi acabar con muchos animales, y ahí mismo lo encontré,
pero el grito que di no fue precisamente para avisar a los demás, más bien fue de un inefable estupor que estremeció hasta mi alma. Sobre aquel enorme árbol yacía inerte su cuerpo. Una negra capa de moscas lo cubrían, sobre el cual también veía insectos y gusanos. Todo indicaba que llevaba más de un mes en esa condición, lo cual nubló nuestras mentes en ese momento, dejándonos incapaces de poder asimilar lo que veíamos. En cierta forma no me equivoqué. El viejo era un brujo, de esos que ofrecen rituales con animales, pero su relación con el mal fue mucho más funesto de lo que creímos. Aparentemente, cuando nos decía que él era amigo del innombrable, esto era verdad. Él ya llevaba mucho tiempo así, de haber salido por la puerta falsa, tal vez haciendo un ritual con él mismo como un último gran paso. Por lo tanto, fue el mismísimo innombrable el que nos visitó en aquellas noches, y su objetivo presuntamente era mi hermana pequeña. Ya pasaron muchos años desde esa experiencia. Mi padre sepultó al viejo ahí mismo, en ese terreno, el cual hasta el día de hoy sigue deshabitado, y del rancho solo quedan escombros. Casi nadie conoce esta historia, ya que nunca quisimos hablar de ella, pero los pocos que la conocen jamás pasan por ese lugar, pues ahora ese rancho tiene la fama de que ahí vivió aquel que se entregó hasta sí mismo para adorar al mal. Al final nunca pude saber por qué mi padre eligió a ese hombre. Tanto él como mi madre se llevaron el secreto hasta la tumba. Por lo tanto, solo debo conformarme con conservar lo que vivimos en ese tiempo. Aunque no es mi intención, pues les juro que quiero olvidarme para siempre de eso. Pero lastimosamente, y por más que suene escalofriante, tendré que vivir con esa macabra verdad de por vida. Solo fueron por unas cuantas noches, pero yo tuve como padrino al mismísimo innombrable.